Hola. Bueno, continuando con este proceso de capacitación, entonces recordemos algunos aspectos que ya hemos señalado antes de continuar o de entrar mejor en el tema de las cooperativas. Eh, ya les comparto acá entonces algo de lo que ya hemos charlado, ¿no es cierto? Recordemos que tenemos tres sectores o tres grupos de empresas: el sector público, que es las empresas del Estado; el sector privado, que son las empresas particulares, pero que son con ánimo de lucro; y el sector social y solidario o economía solidaria, que está conformado por las organizaciones sin ánimo de lucro. Dentro de ella dijimos que habían dos grupos: la parte social, las organizaciones sociales, y las organizaciones solidarias, o también llamadas organizaciones solidarias de desarrollo, las sociales, y las solidarias llamadas organizaciones de economía solidaria. Aclaramos también entonces que las organizaciones de economía solidaria, allí están las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Hablamos también entonces, ya con anticipación, de lo que debe hacer una cooperativa que es sin ánimo de lucro con sus excedentes o con sus utilidades. Esto es solamente para las cooperativas, no aplica para las precooperativas y fondos de empleados o asociaciones mutuales, porque ellas tienen una distribución diferente de acuerdo con las normas. Entonces, allí ya aclaramos que hay que compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, que hay unos fondos y reservas que son de carácter obligatorio, que hay unos porcentajes que se destinan a otros fondos y reservas para beneficio de los asociados o para beneficio también de la comunidad, o para beneficio de la empresa también. Bueno, entonces comencemos ya en sí, ahora sí, ya después de recordar eso, el tema básico. La economía solidaria, o sea, el sector social y solidario, tiene unas características, principios y fines. Primero, miremos cómo nos lo define precisamente la ley de la economía solidaria, que es la ley 454 del 98. Ella nos dice que la economía solidaria está conformada por un sistema socioeconómico, cultural y ambiental, conformado por el conjunto de fuerzas sociales, organizadas en formas asociativas. O sea, es un sistema integrado por formas asociativas, por las empresas que involucran diferentes fuerzas sociales de nuestra sociedad. Pero no solamente es social y económico, es también cultural y ambiental. O sea, digamos que abarca muchos elementos, no solamente lo que tiene que ver con la parte económica. Que estas organizaciones se identifican por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas. O sea, son organizaciones donde prevalece precisamente la solidaridad, la democracia, las relaciones humanas, las relaciones, o sea, el valor de las personas, ¿no? Que son organizaciones sin ánimo de lucro. Ya nosotros con anterioridad dijimos que es una organización sin ánimo de lucro. Pero aquí viene una parte interesante de todas estas organizaciones, y es que son para el desarrollo integral del ser humano. O sea, es para buscar el desarrollo de las personas como sujetos, actores y fines de la economía. Ese desarrollo integral del ser humano involucra muchos aspectos, porque cuando hablamos de desarrollo integral no estamos hablando solamente de un tipo de desarrollo educativo o desarrollo social o desarrollo económico, sino que involucra todos los diferentes tipos de desarrollo que hacen prevalencia sobre el ser humano. Entonces, esa economía solidaria tiene unos principios. Yo tengo que aclarar que más adelante vamos a ver unos principios que son del cooperativismo, y ahora entonces estamos hablando de los principios de la economía solidaria. Estamos hablando del tercer sector o del sector de la economía solidaria. O sea que las organizaciones que hacen parte de la economía solidaria deben promulgar este tipo de principios. Desde luego están incluidos los 7 del cooperativismo, y hay 4 más. Ya de pronto ustedes verán que hacen después, más adelante, cuando tengan tiempo, un comparativo entre cuáles son los 7 principios del cooperativismo y cuáles son los 11, y cuáles serían los 4 adicionales. El primer principio de la economía solidaria nos habla precisamente de que el ser humano, su trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. O sea que en estas organizaciones es importante el ser humano, no son importantes las máquinas, no son importantes los instrumentos de producción. O sea, no quiere decir con eso que entonces las personas puedan dañarlos y desbaratarlos ni nada de esas cosas. Quiere decir con eso es que, frente a las necesidades de las personas, pues eso es mucho más apremiante que cualquier otra necesidad económica o necesidad de herramientas que tengamos dentro de la organización. O sea, que prevalece por encima las personas que los instrumentos o que las maquinarias.
Otro principio de la economía solidaria tiene que ver con el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. Recuerden que ya nosotros estas palabras ya las aclaramos un poco en el anterior video también, donde hablamos de la cooperación, que la cooperación precisamente es tratar de hacer algo juntos, pero para beneficio de todos, buscando un objetivo común. Cuando hablamos de la mutualidad, que es cuando trabajamos para beneficio de nosotros mismos, y de la solidaridad, que es cuando trabajamos para beneficio de otros. Aunque más adelante pueden de pronto ustedes encontrar también algunos conceptos que nos dicen que la solidaridad es todo, ¿no? Tanto la mutualidad como la cooperación. Otro principio aquí en esta parte, la administración democrática, eh, participativa, autogestionaria y emprendedora. Aquí estamos haciendo énfasis entonces en que en estas organizaciones es muy importante todo lo que tenga que ver con la democracia. O sea, que las personas que se eligen para ser miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, de esos diferentes órganos, se hace de manera democrática dentro de la organización. Se establecen unos requisitos previos, se establecen unas condiciones, pero para poder ser elegidos allí tiene que haber una elección de carácter democrático. Participativa, o sea que yo como soy asociado, soy dueño de la organización, pues debo participar en las diferentes actividades que realiza la empresa, en todo lo que es la gestión de la organización, puedo participar si lo deseo. Autogestionaria, o sea que la gestión de la empresa lo hacemos nosotros mismos. Eso hablábamos allá de uno de los roles del asociado, que es precisamente el poder llegar a ser gestor de la empresa, llegar a ser administrador de la empresa. Y desde luego, pues todo eso pues de carácter emprendedor, o sea, que busque el desarrollo de una actividad económica que nos permita a nosotros obtener unos resultados, unos excedentes para poder entonces cumplir con la satisfacción de las necesidades. Otro principio de la economía solidaria, la adhesión voluntaria, responsable y abierta. Quiere decir eso que quien quiera ser miembro de una cooperativa lo tiene que hacer voluntariamente, no puede ser obligado a pertenecer a una cooperativa. Eh, y esa adhesión, o sea, es adherirnos, no es afiliarnos, es adherirnos a la cooperativa. Quiere decir eso que yo entro a ser parte de la cooperativa. No es afiliarnos porque es que uno se afilia cuando uno le dice a una empresa, le pago para que me preste los servicios, como se afilia uno, por ejemplo, a la EPS o se afilia, por ejemplo, a un club social, pues ahí yo pago para que me dejen utilizar los servicios que está prestando la empresa. Aquí no. En las cooperativas uno no se afilia, uno se adhiere, se asocia, se vuelve cooperado de la organización. O sea, es un miembro más de los dueños de la organización. Esa adhesión pues tiene que ser de manera responsable. Si yo me adhiero a una cooperativa, pues tengo que hacerlo responsablemente. Es abierta en el sentido de que pues puede dejarse que participen las personas que cumplan con los requisitos para ser asociados. Hay una propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. Todos somos dueños de los bienes económicos que tenga la empresa, de todos los medios de producción. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo pueda coger y llevármelos para la casa o que pueda utilizarlos para a nivel individual, nada de esas cosas. Es los bienes destinados a la producción o al servicio que nosotros estemos prestando. Ese es prácticamente el principio. Hay otros adicionales, porque recuerden que dijimos que son 11. La participación económica de los asociados con justicia y equidad. O sea, que yo tengo que participar económicamente es invertir en la organización. ¿Y cómo lo hago? A través de los aportes sociales que también ya lo mencionamos anteriormente. Y tiene que ser esa participación con justicia y equidad, o sea, para todos en igualdad de condiciones, igualdad, equidad y justicia, que son como elementos fundamentales en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la organización cooperativa. Otro principio, la formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Por eso estamos acá, porque ustedes están cumpliendo hoy con este principio, con el de formación e información. Informándose sobre cómo funcionan las cooperativas, formándose, o sea, capacitándose para capacitar a todas las personas que entran a ser asociados de la cooperativa y no solamente los que entran, sino que también debe ser un uso permanente durante todo el tiempo que exista la cooperativa con sus asociados ya ingresados también. Autonomía, autodeterminación y autogobierno es otro de los principios. Autonomía, la organización es autónoma, es independiente, o sea, no depende de otra empresa. No es que como nosotros le prestamos los servicios entonces a
a un conjunto, por ejemplo, para el caso de las cooperativas de vigilancia, entonces que pues, nosotros dependemos de lo que diga el administrador del conjunto y que ellos son los que nos tienen que dar las órdenes de qué es lo que tenemos que hacer. No, la cooperativa es autónoma en todo lo que tiene que ver con el manejo del talento humano, en todo lo que tiene que ver con los protocolos del servicio. Autodeterminación, o sea que ella toma sus propias determinaciones, toma sus propias decisiones. Y había autogobierno, o sea, la asamblea, el consejo, la gerencia, los elige la misma organización para sí. No es que otro venga a elegirlos, no es que otro diga, vean, nombren ahí de la cooperativa de gerente a tal persona, no. La cooperativa, los mismos asociados que eligen su gobierno. Servicio a la comunidad. Desde luego, si hay recursos también, o sea, si generamos suficientes excedentes para poder ofrecerle servicios a la comunidad también. Si nos sobra plática y nos brindamos servicios a nosotros mismos, pero podemos también ofrecerlos también a la comunidad en términos generales, digamos, si hay los recursos necesarios para ello. Integración con otras organizaciones del mismo sector, o sea, que son organizaciones, las cooperativas, que se integran con otras cooperativas, con otras organizaciones del sector social y solidario para efectos de poder mejorar su funcionamiento o mejorar su desarrollo. Y debemos también promover la cultura ecológica, o sea, que debemos fomentar todo lo que tiene que ver con la ecología y el medio ambiente de la organización. Esos son los principios de la economía solidaria en general, que allí están incorporados los 7 principios cooperativos que más adelante volvemos y le hacemos una repasadita o por lo menos los miramos. ¿Cuál es el fin de una organización de economía solidaria? Pues por un lado, ya lo hemos dicho, promover el desarrollo del ser humano, o sea que ese es el fin primordial de estas organizaciones, que se promueva el desarrollo de las personas, de sus asociados. Si yo entro a una cooperativa a trabajar, pues tiene la organización que brindarme los espacios de trabajo para efectos de que yo pueda poder crecer también dentro de la organización. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial del pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. O sea, conocer la filosofía solidaria es parte de esto, que nosotros sepamos que las organizaciones de economía solidaria son diferentes a las sociedades capitalistas o a las sociedades comerciales, que aquí nosotros lo que tenemos que tener es un pensamiento solidario, un pensamiento colectivo, un pensamiento comunitario sobre la empresa. O sea, somos asociación, pero somos empresa también. Y desde ese punto de vista tenemos que pensar, digamos, como empresa, ser emprendedores y debemos precisamente también pensar para nuestros asociados. Tercero, tercer fin, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. O sea, cuando nosotros dentro de la organización hemos dicho que es una organización democrática, pues estamos logrando que haya un perfeccionamiento de la democracia participativa, o sea, que logremos que las personas participen, los asociados participen, asistan a las asambleas, que cuando de pronto tenemos demasiados asociados, pues entonces permitamos que esos asociados también puedan elegir sus delegados para que ellos sean los que los representen en las respectivas asambleas. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, bueno, ya lo dijimos también. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. Somos una empresa, una organización social porque somos sociedad, pero somos empresa también. Entonces tenemos que tener planes de crecimiento económico como empresa, pero también tenemos que tener planes y proyectos a nivel social para el crecimiento social, o sea, para el crecimiento de nuestros asociados. Y como último fin de esta organización, pues tenemos el de garantizar a sus miembros la participación y el acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. O sea, que la organización como empresa que genera unos excedentes, con esos excedentes podamos hacer diferentes beneficios y servicios para sus asociados, contribuyendo todos ellos a lo que es precisamente la formación, la educación, la capacitación, el mejoramiento del trabajo, el desempeño de las personas y desde luego pues a manejar todo esto a nivel empresarial. Entonces, esos son los fines de la economía solidaria, o sea, cuál es el fin de una organización de economía solidaria. Características de la economía solidaria. Entonces, aquí también tenemos una serie de características, 6 características que nos las da la ley 79 del 88. Todo esto que estamos mencionando acá lo da la ley 79 del 88, que es la ley del cooperativismo. Estas organizaciones están creadas como empresas eh, que contemplan en su objeto social necesidades de sus asociados. Entonces,
Por ejemplo, una cooperativa de crédito, pues es una empresa que está creada para brindarle, para satisfacer las necesidades de crédito de sus asociados. Una cooperativa de trabajo asociado es una cooperativa que está creada para satisfacer las necesidades de trabajo o de puestos de trabajo de sus asociados. Y pues también para el desarrollo de obras o de servicios comunitarios, ¿no? Tener establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contemplados en la Ley 454 del 98, que esta ley, la Ley 454 del 98, es la ley de la economía solidaria. Entonces, aquí ya hemos hablado de dos normas generales, Ley 79 del 88, que es la ley del cooperativismo, 10 años después, Ley 454 del 98, que es la ley de la economía solidaria y que incorporó el cooperativismo a todo lo que es el sistema de economía solidaria. Tener incluido en los estatutos o reglas básicas de funcionamiento de la empresa la ausencia de ánimo de lucro. O sea, en el estatuto de la empresa tiene que estar consagrado que estas organizaciones son sin ánimo de lucro, que son movidas por la solidaridad y el servicio social comunitario. Otra característica, garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes. Esa es una gran diferencia, digamos, con las sociedades comerciales. En las sociedades comerciales normalmente las personas valen por la cantidad de inversiones que tengan dentro de la misma organización. En las cooperativas no, todos tenemos que dar aportes desde luego. No quiere decir eso que si yo no doy aportes, pues que ya me tienen que considerar y tengo que las mismas obligaciones. No, mis obligaciones cesan, o sea, mis derechos cesan en el momento en que yo no cumpla con mis deberes, ¿no es cierto? Y uno de los deberes es precisamente atar, o sea, invertir dentro de la organización. Entonces, esa inversión que yo tengo allí no es que me dé más derechos que a otras personas. Si yo tengo 10 años de estar vinculado con la organización, he invertido y tengo un capital allí invertido dentro de la organización y hay otro que acaba de ingresar, pues estamos en igualdad de condiciones. Entonces, por eso dice garantizar la igualdad de derechos, sin tener en cuenta qué tanto monto de aportes tengamos cada uno. Establecer en los estatutos el monto mínimo de aportes sociales no reducibles debidamente pagados durante la existencia de la cooperativa. Ese es un formalismo, digamos, más a nivel económico y contable que exige que la organización tiene que tener un capital mínimo establecido con el cual se crea y puede aumentarlo, pero pues cuando ese capital se reduzca demasiado, pues puede estar dando pie para que la organización pueda perder su vida jurídica, ¿no? O sea, que tenga que disolverse y liquidarse en algún momento. Aunque de todas formas las normas dan ventaja, digamos, en ese sentido, para que las organizaciones puedan tener un tiempo, digamos que si el capital mínimo se reduce, pues entonces que tengan un tiempo para recuperarlo. Y otra característica, pues el de integrarse social y económicamente sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el desarrollo integral del ser humano. O sea, lo que habíamos dicho anteriormente, entre los principios, integrarnos con otras organizaciones, asociarnos con otros, siempre y cuando sean organizaciones sin ánimo de lucro, pero que busquemos entre todos que esa integración sea para buscar mejorar la prestación de los servicios de la organización, de la cooperativa hacia sus asociados. Dentro de la economía solidaria, pues hay unas entidades eh, o empresas, mejor, organizaciones que hacen parte de ella. Nosotros habíamos mencionado la vez pasada solamente 4. Hablábamos precisamente en el primer video, hablábamos precisamente de organizaciones sociales, organizaciones solidarias, y dentro de las solidarias habíamos mencionado las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Pues aquí ya hay una relación mucho más amplia que la da la ley 454 del 98. Entonces dice, son organizaciones solidarias, pues las cooperativas y las precooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas y otras formas asociativas, por ejemplo, las asociaciones de cooperativas, que las hay a nivel departamental, la Federación de Cooperativas, que es un organismo de tercer grado, instituciones auxiliares de la economía solidaria, o sea, por ejemplo, en algunos casos que hay fundaciones o corporaciones apoyando el sector, entonces, que son instituciones auxiliares que apoyan al sector de la economía solidaria. Empresas comunitarias, esas que se crearon mucho por el INCOR hace mucho tiempo, que por allá hay una que otra todavía, pero pues ellas hacen parte de la economía solidaria. Las empresas solidarias de salud, los colegios cooperativos, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas y las empresas de servicios en las formas de administración pública cooperativa. Son, digamos, los diferentes tipos de organizaciones que hacen parte de la economía solidaria.
Las organizaciones de la economía solidaria entonces también tienen unas entidades por parte del Estado que las apoyan y que las supervisan o que las vigilan. En el caso, por ejemplo, de como entidades de apoyo tenemos el Consejo Nacional de Economía Solidaria, que es el consejo que apoya, digamos, a que el gobierno tome las decisiones de política económica para beneficio del sector solidario. El FON es el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria. El Fondo de Garantías Cooperativas, FOGACOT, que es muy similar a lo que es el Fondo Financiero de los bancos, el FOGAFIN, y que protege precisamente los depósitos o las cuentas de ahorro que tengan los asociados a las cooperativas de ahorro y crédito especialmente. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, FAEOS, que es la que se encarga precisamente de la promoción de todo lo que es en la economía solidaria, pero además de eso, de fijar las pautas y las directrices para todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, pues la educación de este sector. Como organismos de control y de vigilancia, tenemos entonces la Supersolidaria como entidad, digamos, central en lo que tiene que ver con la supervisión de las cooperativas y de todas las organizaciones que ya vimos anteriormente que hacen parte del sector de la economía solidaria, con excepciones de aquellas que hacen actividades especializadas, como por ejemplo las que hacen actividad financiera, que las vigila la Superintendencia Financiera, las que hacen actividad, por ejemplo, de vigilancia y seguridad privada, que las vigila la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las que hacen actividad de salud, que actúan como IPS o como EPS. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas de trabajo asociado, que tienen cierta regulación, relación con el Ministerio de Trabajo, y las que hacen actividad de educación, que tendrían que estar bajo la supervisión, tienen que estar bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Entonces, todo eso es lo que nosotros conocemos como el sector solidario y las entidades que lo aprueban. Muy bien, ya una vez como aclarado que tenemos unas organizaciones solidarias con unos principios, con unas características, con unos fines, con unas entidades del Estado que las apoyan, pero que también las supervisan, y ya identificadas todas estas formas asociativas que hacen parte de la economía solidaria, pues entonces ahora sí comencemos a hablar de lo que son las empresas cooperativas. ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa es una empresa asociativa, ya lo habíamos dicho anteriormente. Es una empresa asociativa sin ánimo de lucro. Ya hemos explicado por qué las cooperativas son sin ánimo de lucro. No distribuyen sus utilidades entre los dueños, sino que se destinan precisamente al crecimiento de la organización y a nuevos servicios y beneficios para los asociados. En la cual los trabajadores, los usuarios, según el caso, o sea, estamos hablando entonces aquí o yo soy trabajador o soy asociado, dentro de los roles precisamente del asociado, pues está el de que soy trabajador o soy usuario de los servicios de la cooperativa. Ellos son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, o sea, los que invierten y administran la empresa. Que esto es prácticamente lo que ya habíamos mencionado acerca de los roles de los asociados en las cooperativas. Que estas organizaciones son creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios. O sea, las cooperativas pueden desarrollar todo tipo de actividad económica. Pero todo eso, toda esa organización, toda esa empresa, toda esa asociación que puede realizar cualquier actividad económica, pues tiene un fin. Y es que la idea es que estas organizaciones se crean para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Un reto bien grande para las cooperativas porque las necesidades de sus asociados, y ya anteriormente cuando hablábamos del concepto de la economía solidaria, ya veíamos allí que también ese objetivo está encaminado precisamente a satisfacer, realizar el desarrollo integral de los asociados. Entonces, a satisfacer todas sus necesidades. Desde luego, pues si se generan recursos para ello, ¿no? Muy difícil que una cooperativa logre tener recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos los asociados. Por eso es que muchas veces tienen que priorizarse a través del plan social de la cooperativa. Pero si nos queda también algo de plática, pues también podemos entonces de cierta manera contribuir al desarrollo de la comunidad en general.
Y la primera comunidad que hace parte de la cooperativa son, por ejemplo, los familiares de los asociados. Por eso muchas veces las cooperativas cuando hacen actividades sociales le dicen a sus asociados traigan a su familia o está permitido que vengan sus familias o pueden traer un familiar, pero tiene un costo diferente porque pues una cosa es la participación del asociado y otra cosa es la participación del familiar. Aunque esto, digamos, nos da pie para que la cooperativa pueda pensar en involucrar a las familias de los asociados como parte de los beneficiarios de todo lo que son las acciones sociales. De todas maneras, pues la cooperativa también debe revisar todo lo que tiene que ver con los recursos que dispone para ello. Bueno, las cooperativas cuando se crean, se hace un acuerdo. O sea, se crean sobre la base de un acuerdo. Ese acuerdo, o sea, ¿cómo vamos a llamar la cooperativa? ¿Cuáles van a suelen ser los requisitos, por ejemplo, para ser asociado? ¿Cómo va a ser la administración? ¿Cómo van a ser los aportes, los recursos económicos? ¿Cómo va a ser toda la parte disciplinaria? ¿Cómo van a ser los diferentes órganos que van a integrar la organización? Todo eso nos tenemos que poner de acuerdo cuando la creamos. Y eso tiene que quedar, todos esos acuerdos que se hacen sobre la base de la normatividad cooperativa, pues entonces tienen que quedar plasmados en un documento que es el que se llama el estatuto. O sea que el acuerdo cooperativo, en otras palabras, es redundante, acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en todos estos temas, pero para que no quede eso en el aire, pues entonces ese acuerdo, pues entonces es cuando hablamos del estatuto de la cooperativa. Por eso dice que el estatuto es un documento que concreta el acuerdo cooperativo. Es casi como equivalente a hablar de la constitución política para los colombianos. El estatuto es la norma general para la organización, para la cooperativa. Esa cooperativa, desde luego, pues ya dijimos anteriormente que hay unos principios de la economía solidaria y ya habíamos dicho que hay unos principios del cooperativismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, pues tenemos 7 principios. Las de la economía solidaria son 11. Recordemos, los 7 del cooperativismo, que ya en cierta manera los mencionamos cuando hablamos precisamente de los 11 de la economía solidaria. El primer principio, precisamente, de la economía del cooperativismo, entonces, la adhesión voluntaria y abierta. O sea que se puede asociar cualquier persona, desde luego siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la cooperativa, en el estatuto de la cooperativa. Pero también se puede retirar cuando quiera. Pues, adhesión voluntaria y abierta. Pero me puedo retirar también en cualquier momento. O sea, eso es de doble vía. Yo soy el que digo en qué momento me quiero asociar, pero también soy el que digo en qué momento me quiero retirar de la cooperativa. El segundo principio, la gestión democrática por parte de los asociados. O sea, gestión, la administración y democrática, participación política a nivel democrático dentro de la cooperativa. El tercer principio, participación económica de los asociados. O sea, cuando yo hago la inversión, estoy participando económicamente dentro de la empresa. Cuando yo doy mis aportes sociales, los aportes sociales son la inversión que yo estoy haciendo dentro de la organización. A diferencia de las sociedades comerciales, cuando yo voy a la sociedad comercial, normalmente le dicen a uno de entradita, mire, aquí lo que lo vincula a usted con la organización es que usted pague el capital o las acciones que son necesarias para que se vincule. Aquí no. Aquí hay participación económica, pero esa participación económica no es tan significativa como en las sociedades comerciales. El cuarto principio del cooperativismo, autonomía e independencia, que ya lo hemos mencionado. El quinto principio, educación, formación e información, también ya lo mencionamos allá cuando dijimos los 11 principios de la economía solidaria. Cooperación entre cooperativas y el último principio, el de interés por la comunidad, que es donde está la parte ecológica, ambiental y todo lo que tenga que, otros aspectos que estén relacionados con la comunidad. Entonces, son los 7 principios del cooperativismo para que ustedes los relacionen con los principios de la economía solidaria. Principios que debe aplicar la empresa en su funcionamiento, que debe aplicar la organización dentro de su funcionamiento. Las cooperativas se caracterizan por, primero, tienen un número de asociados variable e ilimitado. El número de asociados variable es tanto para la constitución como para de ahí en adelante seguir creciendo. O sea, por ejemplo, anteriormente el número de personas necesarias para constituir una cooperativa era de 20 personas, con las excepciones que tenían las cooperativas agropecuarias, mineras y las de trabajo asociado, que era con mínimo 10 personas. Hoy en día, de acuerdo con la ley de emprendimiento 2020, pues una cooperativa se puede constituir con mínimo 3 personas y de ahí para adelante puede crecer todo lo que quiera la organización. Funciona de conformidad con el principio de la participación democrática.
Es lo que estábamos hablando. Entonces, participación democrática ¿de quién? De sus asociados. Principio que estaba mencionado allá arriba de la participación democrática. Y entonces, eso es lo que hace que, de cierta manera, la cooperativa busque que sus asociados participen en la administración, en la gestión, en el trabajo de las organizaciones. Que realicen de modo permanente actividades de educación cooperativa. Ya estamos mirando que esto precisamente tiene que ver con ese tema de realizar de manera permanente actividades de educación de la cooperativa. Se deben integrar económica y socialmente al sector cooperativo, garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin consideración a sus aportes, o sea que esas características son muy similares también a las características de la economía solidaria, porque es que es un sector dentro del otro. El cooperativismo es un sector incluido en la economía solidaria. Patrimonio variable e ilimitado, o sea que la cooperativa se constituye con un patrimonio mínimo, pero de ahí en adelante puede crecer todo lo que quiera a nivel, digamos, de recursos económicos, ¿no? Y financieros. No obstante, en el estatuto pues debe establecerse un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Establece la irrepartibilidad de las reservas sociales. Esta parte sí es bien interesante. En las cooperativas no se pueden repartir las reservas sociales. ¿Qué son las reservas sociales? Esas reservas que se crean con los excedentes para el crecimiento de la organización o para beneficio de los asociados. Esas reservas y esos fondos también no se pueden repartir, digamos, en los momentos de liquidación de la empresa. Si la empresa se liquida y paga todos sus, o sea, vende sus activos, paga sus pasivos, o las deudas con terceros, devuelve el patrimonio, o sea, devuelve los aportes a los asociados y queda algún remanente, que eso es lo que llama el remanente patrimonial, pues ese remanente patrimonial no es susceptible de repartirlo entre los asociados, sino que tiene que entregarse también a otra organización sin ánimo de lucro. Duración indefinida en los estatutos. Por eso, digamos, el estatuto de las cooperativas normalmente nunca establecen un periodo de tiempo, sino que una duración indefinida. Se sabe cuándo nace, pero no se sabe, no se le coloca una fecha límite de vencimiento o de muerte de la organización. Promueve la integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por fin promover el desarrollo de los asociados y de la comunidad. Pero también así como hay todos esos beneficios, pues también hay entonces unas prohibiciones. ¿Qué les está prohibido a las cooperativas? Les está prohibido, uno, establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. No se puede hacer discriminación dentro de la cooperativa a nivel social, económico, religioso o político. Establecer con sociedades o personas mercantiles convenios o acuerdos que hagan participar a ellas, a esas otras empresas, de los beneficios o prerrogativas de las que cuenta el sector solidario, ¿no? Bueno, realmente no son muchos los beneficios, pero pues de todas maneras está prohibido ese tipo de convenios en los que la cooperativa, que es sin ánimo de lucro, prácticamente favorece a una organización con ánimo de lucro, haciendo convenios y trasladando los beneficios tributarios y todos los demás beneficios de que disponen estas organizaciones. También está prohibido concederle ventajas o privilegios a los promotores o fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. O sea, en una cooperativa, eso de que el que más tiene aportes es el que más manda, no. Aquí todos, tengamos la cantidad de aportes que tengamos, tenemos el mismo nivel de, digamos, de jerarquía dentro de la organización si somos asociados. Todos somos asociados dentro de la cooperativa. Puede ser, ya lo dije, el que lleva 20 años con la cooperativa y tiene 10 millones de pesos de aportes, como el que acaba de entrar, que lleva 2 o 3 meses y tiene apenas 40, 50 mil pesos de aportes. Están en igualdad de condiciones. Habrá que revisar, desde luego, si el estatuto permite que en algún momento esa persona pueda acceder a los órganos dentro de la organización o no, que eso sí está permitido, ¿no? Que se exijan unos rigurosos requisitos para poder pertenecer a los órganos de administración y control interno de la cooperativa. Desarrollar actividades distintas a las establecidas en el estatuto. Ninguna empresa, esto es tanto para las cooperativas como para todas las empresas, ninguna empresa puede hacer lo que no esté dentro de su estatuto. No puede hacerlo. Digamos, si en el estatuto no está contemplada una actividad, pues no la puede realizar. Y las cooperativas, en este caso, pues también tienen prohibición de transformarse en sociedad comercial. No puede una cooperativa pasarse a sociedad anónima o que somos cooperativa y que nos vamos a pasar entonces a
una sociedad limitada o a una SAS. No, ese tipo de conversiones no se puede hacer. Tendría que la empresa liquidarse y una vez ha hecho el proceso de liquidación, pues ya los asociados verán qué otro tipo de organización constituiría. ¿Cómo se clasifican las cooperativas? Las cooperativas se clasifican, tienen diferentes formas de clasificarse. Esta es de acuerdo con su objeto. De acuerdo con el objeto, las cooperativas pueden ser de usuarios o de trabajadores. El último video, allí vamos a hablar precisamente sobre una sección especial sobre lo que es las cooperativas de trabajo asociada, que son estas mismas, las de trabajadores. De resto, la mayoría de las cooperativas son de usuarios, o sea, cooperativas donde yo me asocio para que ella me preste unos servicios o nos preste unos servicios. Por eso se dice de usuarios, o sea, el cliente de la cooperativa soy yo. Lo que no sucede con la mayoría de las cooperativas de trabajo asociado, donde yo trabajo con la cooperativa, o sea, el servicio que me ofrece a mí la empresa es trabajo, pero el servicio de pronto se lo puedo estar prestando a otra persona. Ahí sí ya un tercero totalmente independiente. Otra forma de clasificarlos de acuerdo con la actividad, pues entonces hablamos de cooperativas especializadas, aquellas que se dedican a hacer una sola rama de actividad económica, una sola actividad económica. Cooperativas multiactivas cuando realizan dos o más actividades económicas, pero que están, digamos, que no necesariamente están relacionadas. Entonces, por ejemplo, una cooperativa que monta droguerías, pero que además de eso tiene una sección de crédito. Son dos actividades económicas diferentes y por ende, pues entonces sería una cooperativa multiactiva. Pero hay cooperativas que realizan dos o más actividades que están conexas, que son complementarias, o sea, que tienen relación en el proceso productivo. Por ejemplo, una cooperativa de transporte que tiene la estación de gasolina, pero también tiene la estación de servicios de mantenimiento de los vehículos. Entonces, son tres actividades: transporte, la estación de servicios y la estación de gasolina, de combustibles. Entonces, son tres actividades económicas diferentes, pero que como están estrechamente relacionadas dentro del proceso productivo, pues entonces hablamos de que esa es una cooperativa integral. Otra forma de clasificarlas, clasificación de las cooperativas, cooperativas de primer grado, que son aquellas que se están conformadas únicamente por asociados, solamente por asociados, personas naturales la mayoría, o sea, donde el gran grueso de la organización son personas naturales. Entonces, la mayoría de las cooperativas que nosotros conocemos por acá, de ahorro y crédito, de vigilancia, de transporte, la mayoría de ellas son cooperativas de primer grado, personas naturales principalmente asociadas a ellas. Cuando hablamos de cooperativas de segundo grado, cuando son conformadas por organizaciones de primer grado, o sea, las cooperativas ya como personas jurídicas se asocian a otra organización. Entonces, en este caso hablamos, por ejemplo, de las asociaciones departamentales de cooperativas. Entonces, allí, esas asociaciones departamentales de cooperativas, pues son organismos de segundo grado. Y ellas, como organismos de segundo grado, vinculan y crean una organización de tercer grado, que las de tercer grado entonces conformada por organismos de segundo grado, o sea, casi como en una forma ascendente y triangular. De acuerdo también a la actividad económica, hay cooperativas agropecuarias, hay cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas financieras, cooperativas de educación, cooperativas de transporte, de consumo, de vivienda, otro tipo de cooperativas. ¿Cómo es la estructura general de las organizaciones de economía solidaria? Las organizaciones de economía solidaria, en términos generales, hasta aquí, hasta el representante legal, tienen la misma estructura. O sea, hasta aquí. De ahí para abajo sí puede ser diferente el proceso, puede ser diferente la estructura. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un órgano máximo de administración, que es la reunión de los dueños de la empresa, de los asociados, que normalmente se llama asamblea general, pero que en otro tipo de organizaciones no se llama asamblea general. Por ejemplo, en las precooperativas no se llama asamblea general, sino que se llama eh, junta de asociados. Esa asamblea general o ese órgano máximo de administración nombra a un organismo de administración y a dos de control, que eso es lo que se nos conocen como los órganos de control interno de la empresa, porque son nombrados por la misma asamblea, son nombrados hacia el interior de la organización.
Entonces no son nombrados por otras entidades ni nada. Los mismos asociados son los que eligen precisamente esos dos órganos, dos órganos, uno de administración, uno de control social y el revisor fiscal. El control fiscal, que normalmente lo hace es el revisor fiscal en las empresas, el órgano permanente de administración, o sea, el órgano que va a dedicarse a administrar, a gobernar la empresa de manera permanente, que eso en algunas empresas se llama consejo de administración, en otras se llama junta directiva. En el caso de las cooperativas se llama consejo de administración. Es el órgano de gobierno permanente. El órgano de control social, que es el que se dedica precisamente a mirar un poco el cumplimiento, un poco no, pues el cumplimiento de los asociados con respecto a sus deberes y derechos, pero además de eso también a mirar que la organización cumpla con su objeto social y cuáles son los procedimientos que lleva o ejecuta la empresa para poder cumplir con ese objeto social también. Todo eso es lo que se llama el control social, que es diferente al control fiscal. El órgano permanente de administración es el que nombra al representante legal, que en algunas organizaciones se llama gerente, como en el caso de las cooperativas, que se llama gerente. Los fondos de empleados también se llama gerente. En las precooperativas se llama, por ejemplo, director ejecutivo. En las asociaciones normalmente es el mismo presidente del órgano permanente de administración. Entonces, casi siempre se llama gerente el representante legal, que es elegido o nombrado por el órgano permanente de administración. Pero además de eso, ese órgano permanente de administración también elige al comité de educación y los otros comités que quiera nombrar como apoyo precisamente a la función administrativa que ellos tienen que cumplir. Ya de ahí para abajo, la cooperativa, entonces el órgano permanente de administración le entrega la planta de cargos a la cooperativa y le dice al gerente, mire, esta es la planta de cargos con los cargos, los departamentos, los manuales de funciones, los requisitos, los perfiles, la remuneración y todo, y le dice, gerente, nombre usted las personas que necesita para esos cargos que le hemos dado y que necesita para presentarnos a nosotros resultados. Esa estructura entonces de las cooperativas digamos, sería para el caso, por ejemplo, de la cooperativa, ya exclusivamente llamado así, Asamblea General, que es el órgano máximo de administración, Consejo de Administración, que es el órgano permanente de administración, Revisor Fiscal, que se encarga de revisar la plática y el manejo financiero de la organización, la Junta de Vigilancia, que se encarga de todo lo que es el control social, el Consejo de Administración elige al gerente, elige los miembros del comité de educación, de los comités especiales, le entrega la planta de cargos al gerente y él nombra a los trabajadores o empleados de la empresa. Esa es la estructura general de una cooperativa y así funcionan las cooperativas en términos generales. Así es de que este es un panorama de cómo las cooperativas tienen toda una estructura, tienen todo un eh, arraigo, digamos, en cuanto a la parte normativa de la economía solidaria y del cooperativismo. Y pues son empresas y asociaciones. Son asociaciones porque integran a personas, son empresas porque desarrollan actividades productivas. Y pues cómo están precisamente, cómo deben funcionar ellas de acuerdo con sus principios, con sus valores, con sus características. Bueno, mis amigos, nos vemos en el siguiente video.